Hola, bienvenido y bienvenida a tu canal, Sembrando la Palabra. Es un gusto para mí poder reunirnos nuevamente, mis amados, para seguir compartiendo una vez más de la preciosa palabra de nuestro Dios, dándole gracias a nuestro Padre Celestial, que nos da la oportunidad de seguir con vida en esta tierra, de saber, como dice en su palabra, que nuevas son sus misericordias cada día, aleluya. Dándole gracias también a nuestro Dios por su vida, mi amado. Porque si usted está viendo y escuchando este mensaje, Dios lo ha guardado, Dios lo ha cuidado. Dios ha sido bueno, amén. Saber que los planes de Dios son maravillosos y que aún hay propósitos para usted, para mí, mis amados. Y por eso es que nos reunimos cada vez para seguir instruyéndonos, preparándonos en la palabra, para poder conocer a ese Dios todopoderoso, ese Dios maravilloso, a ese Dios de bondad, de amor, de misericordia, a ese Dios de justicia, a ese Dios que desea que vivamos una vida agradable delante de sus ojos. Y qué mejor siendo instruidos por su palabra. Y en este día, mis amados, vamos a compartir una porción de la palabra que está en el libro del apóstol Santiago. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, honrando al Hijo, y en comunión con nuestro amado y querido Espíritu Santo. Vamos a leer la epístola de Santiago, y vamos a leer en el capítulo número 1, en el versículo 12. Dice la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya. Gloria al Señor. Que nuestro amado Padre Celestial pueda añadir bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, este día vamos a continuar con el estudio bíblico que iniciamos la reunión anterior sobre una vida victoriosa. Amén. Este es el segundo capítulo o el segundo episodio. Y hoy vamos a reflexionar, mis amados, sobre cómo podemos tener victoria sobre algo que todos sin excepción, e incluso los cristianos, los hijos de Dios, enfrentamos y que lo vamos a enfrentar todos los días de nuestra vida. Y me estoy refiriendo, mis amados, a la tentación. Entonces, definamos primeramente qué es la tentación. Bueno, la tentación no es pecado, sino que la tentación es una oportunidad para pecar. Es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar entre agradarnos a nosotros mismos o agradar a Dios. Tenemos, mis amados, que recordar que Satanás es el tentador, y él dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, él anda buscando la mínima oportunidad que le podamos dar para hacernos pecar. Por eso tenemos que estar, mis amados, preparados, porque la tentación no hay que buscarla. La tentación nos saldrá al encuentro. Aleluya. ¿Y en qué radica el poder de la tentación? Bueno, la palabra de Dios nos declara, mis amados, que el poder de la tentación radica en nuestra propia debilidad o concupiscencia. Dice en la misma epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1, en los versículos del 13 al 15, yo se los voy a leer en la versión lenguaje actual. Dice así: Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Aleluya. Mis amados, la concupiscencia son los deseos de la carne que no son agradables al Señor.
Pero aunque la tentación puede ser muy poderosa sobre nuestra vida, la palabra de Dios nos enseña que la tentación puede ser soportada. Como primer punto, mis amados, la tentación se puede vencer porque nunca la tentación será más grande que nuestra fuerza. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, en la primera parte del versículo 13, dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Aleluya. Mis amados, nuestro Dios no permitirá que seamos tentados más allá de nuestra capacidad. Pues si la tentación superara nuestra fuerza o capacidad, ya no sería tentación, sino una obligación a pecar. Sería una imposición del enemigo sobre nuestra vida. Pero la tentación, mis amados, no es una imposición, sino que es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar, como lo vemos cuando Satanás, por ejemplo, tentó al Señor Jesucristo ahí en el desierto. Usted lo puede leer en el libro o en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4. Cuando Satanás lo hizo tentar por 3 ocasiones al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no cedió a las tentaciones, sino que Él más bien tomó la decisión de soportar la tentación y más bien reprender al enemigo y reprenderlo con la palabra. Porque en cada tentación el Señor le decía: escrito está, apártate de mí, Satanás. Aleluya. Como segundo punto, mis amados, la tentación se puede vencer porque junto con la tentación nos da la salida. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, en la segunda parte del versículo 13, dice: sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Aleluya. Toda tentación, mis amados, tiene una salida. Como ya lo vimos, la tentación no puede acorralarnos hasta obligarnos a pecar, sino que toda tentación tenemos en cada tentación una oportunidad para decir no, para apartarnos, para salir ilesos y gozosos de haber hecho lo que a Dios le agrada. Aleluya. Mis amados, la palabra de Dios nos declara que hay un galardón de parte de nuestro Dios cuando soportamos la tentación del enemigo. Y eso es lo que nos decía en el versículo que leímos al principio, el versículo 12 del capítulo 1 de Santiago, donde decía que recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman, pero a aquellos que soportan la tentación. Aleluya. Como tercer punto, mis amados, la tentación se puede vencer porque Dios nos ha dado dominio propio. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Mis amados, antes de conocer a Cristo en nuestra vida, corríamos desenfrenadamente buscando pecar, buscando los placeres, los vicios, etc. Pero ahora que somos hijos de Dios, como cristianos, el Señor nos ha dado un freno para que podamos soportar la tentación. Y ese freno, mis amados, se llama dominio propio. Es decir, la capacidad de dominarnos a nosotros mismos, pero no en nuestras fuerzas, mis amados, sino por medio del poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Aleluya. El dominio propio, mis amados, tiene una clave muy importante para que se pueda hacer realidad en nuestra vida. Y esa clave es el temor de Dios. Como lo dice en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 23, el temor de Jehová es para vida,
y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Aleluya. Entonces, mis amados, ¿cómo se puede vencer la tentación? Bueno, orando continuamente, como el Señor Jesucristo lo enseñaba ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41, donde Él les decía a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, también no siendo confiados, mis amados, del pecado. Como dice en la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 10, dice esa carta, en ese capítulo dice que así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Aleluya. Podemos vencerla también, mis amados, huyendo de la tentación. Como en la segunda carta del apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, versículo 22, huye también, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aleluya. Mis amados, pero si en algún momento llegamos a caer en la tentación, recuerde que tenemos un abogado, como lo dice en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También la palabra del Señor nos dice en esa misma epístola, en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Mis amados, hemos podido ver por medio de este estudio que la tentación va a estar ahí. No por ser hijos de Dios, no por ser cristianos. Estamos metidos en una burbuja. Mis amados, estamos en este mundo convulsionado, en este mundo, mis amados, lleno de tentación. Por donde usted ande, por donde usted camine, por donde usted mire, la tentación va a estar ahí. Pero ya está en usted o en mí la decisión de accionar esa tentación para que se convierta en pecado. La tentación podrá estar, mis amados, pero si usted y yo tomamos la decisión firme de no accionar, ni de hecho, ni de pensamiento, esa tentación, entonces esa tentación no nos podrá llevar al pecado. Recuerde, como dice en la palabra, que el tentador, que es Satanás, él nos anda rondando, buscando la mínima oportunidad que le podamos dar para hacernos tropezar, para hacernos pecar. Él nos presenta la tentación cada día. Y la tentación que el enemigo nos presenta, mis amados, siempre va a ser de una manera agradable, codiciable, buena incluso. Eva pecó, mis amados, porque el tentador, Satanás, con un juego de palabras la confundió y le presentó esa tentación de comer de aquel fruto que el Señor les había dicho que no debían de comer. Pero Satanás, que es el padre de la mentira, le dijo que ellos no iban a morir, sino que sus ojos iban a ser abiertos y iban a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Pero ¿cuál fue el error de Eva? El error de Eva fue codiciar ese fruto que el Señor les había dicho que no coman. Y en el momento que Eva codició, que ni siquiera tocó, sino simplemente codició en su mente o en su corazón ese fruto que el Señor les había prohibido, en ese momento Eva pecó. Y claro está que se consumó ese pecado en el momento en que ella comió de ese fruto. Pero Eva pecó en el momento que codició. Esto quiere decir, mis amados, que el pecado no es solamente cuando se consuma, cuando es de hecho, sino aún cuando está en el pensamiento, en la mente, en la intención.
Por eso debemos de tener mucho cuidado, mis amados, porque estamos rodeados de tentaciones, eso es verdad, pero está en usted, está en mí, el no ceder a la tentación. Y aquí hemos visto herramientas, mis amados, que el Señor nos da por medio de su palabra, para no caer en la tentación, para poder vencer la tentación. Hemos podido ver que dice que la tentación no será mucho más fuerte que nosotros, y que con cada tentación el Señor nos va a dar una salida, que podemos vencer, que el Señor nos ha dado dominio propio. Pero ese dominio propio, mis amados, se va a desarrollar cuando usted y cuando yo le permitamos al Espíritu Santo comenzar a obrar en nuestra vida. Recuerde que el dominio propio es una de las características del fruto del Espíritu Santo, del cual habla Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Por eso, mis amados, el dominio propio no lo vamos a desarrollar en nuestras fuerzas ni en nuestra humanidad. El dominio propio lo vamos a desarrollar siendo fortalecidos y ayudados por el Espíritu Santo de Dios, siendo fortalecidos en el Señor. Entonces ahí vamos a poder desarrollar ese dominio propio que nos va a ayudar, mis amados, a no caer fácilmente en las tentaciones que el enemigo ponga delante de nuestros ojos. Mis amados, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo lo animo a que se suscriba a este canal, que usted le dé like, que usted active la campana para que pueda recibir las notificaciones de los siguientes videos que vamos a seguir compartiendo de la palabra del Señor, de la instrucción de la palabra del Señor. Conviértase en ese instrumento de Dios y comparte esta palabra con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con sus hermanos en la fe. Y yo le pido ahora a mi amado que usted me permita orar. Amado Padre Celestial y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, le doy gracias, oh Dios, por darme la oportunidad de poder compartir lo que está puesto en mi corazón, de poder dar de gracia lo que de gracia he recibido, Señor. Padre, que esta palabra a usted no vuelva vacía, sino que cumple ese propósito por el cual usted le ha enviado, Señor. Que esta palabra sea como la lluvia que riega la tierra, que la hace germinar para que dé fruto. Que así sea tu palabra, Señor. Que sea regada en cada vida, Padre. Y que esta palabra produzca ese germinar en el Espíritu para que podamos dar frutos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bueno y eterno, yo le pido a usted, Señor, que bendiga a cada persona, a cada familia, que sea dado cita para ver y escuchar este mensaje. Padre, que sea usted dándonos ese discernimiento por medio de tu Espíritu para poder recibir la instrucción de tu palabra, para que esta palabra se haga vida en nosotros, Señor, porque tu palabra es Espíritu y es vida. Que esta palabra sea de ese alimento a nuestro espíritu, sea esa fortaleza a nuestra vida, Señor. Que esta instrucción nos ayude, Padre, a ya no caer en las tentaciones del enemigo, Señor, sino que podamos aprender a resistir la tentación. Que esta palabra nos enseñe, Señor, a someternos a usted, porque de esa manera el enemigo huirá de nosotros. Aleluya. Padre, yo le pido que usted bendiga a cada familia, Señor, a cada matrimonio. Padre, que usted fortalezca la unidad en la familia, mi Dios. Padre, que usted traiga restauración en el nombre de Jesús. Señor, que usted provee y sustente para cada necesidad de cada familia, Padre. Señor, que usted traiga esa sanidad, esa medicina a todo aquel que lo necesita, Padre, que reciba su milagro en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, que sea usted levantando al caído, fortaleciendo al débil, Señor, que sea usted trayendo restauración, que sea usted trayendo, Señor, ese consuelo a aquel que se encuentra afligido, abatido en el nombre de Jesús. Padre, que sea usted guardando nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Mi Dios de la gloria, Señor maravilloso, gracias por tu fidelidad, por tu gracia y por tu bondad. Mi amado, si usted siente en su corazón ser salvo y que el Señor Jesucristo sea su Señor y Salvador, le pido que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que he pecado, que he vivido una vida desordenada, apartada de ti,
que he vivido dándole rienda suelta a las tentaciones, a los placeres de mi carne. Reconozco que tú viniste a esta tierra a dar tu vida por mí, moriste en una cruz, derramaste tu sangre preciosa que fue el pago por mi restauración, por mi salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Recíbeme como tu hijo, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Mi amado, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor los continúe bendiciendo grandemente en el nombre de Jesús. Amén.